Y antes de entrar en el tema, nos ha parecido oportuno conectar con el encuentro anterior a través de una breve síntesis de la reflexión que nos proporcionó el padre José Cristo Rey. La síntesis nos la va a presentar Petronil. Voy a compartir pantalla. Y paso la palabra a Petronil. Gracias por la palabra. Recordamos los objetivos de este taller hacia la casa común son seguir motivando a un cambio de estilo de vida para contribuir a una ecología global que nos pone en camino hacia la casa común. Hacer realidad el compromiso profético y transformador de la justicia, paz, integridad de la creación propuesto por el 17 capítulo general y acogiendo la invitación del año aniversario especial de la Laudato Si y de la última encíclica Fratelli Tutti. En el primer encuentro que tuvimos el 7 de este mes, nos iluminó el Padre José Cristo Rey con una fuerte invitación a ponernos en actitud de discernimiento delante de la realidad de hoy, para ir descubriendo los signos del Espíritu que nos interpelan y encontrar respuestas desde el carisma. Todos somos responsables de colaborar activamente en la obra del Espíritu para hacer que la casa común sea de todos y en ella nos sintamos y nos comportemos como hermanos y hermanas. Para ello nos propuso 3 momentos de reflexión. Los 2 primeros dedicados a presentar Laudato Si y Fratelli Tutti, y el tercer momento ofreciendo algunas pistas de respuesta al Espíritu desde el carisma y misión. Queremos resaltar solo algunos puntos que más fuertemente resonaron y son los siguientes. La Laudato Si nos invita a una conversión ecológica integral desde la interconexión, avanzando hacia una valiente revolución cultural que ralentice el frenesí de la cotidianidad y recupere la profundidad de la vida, aprendiendo el arte de la convivencia y la comunión. La Fratelli Tutti nos propone no solo cuidar la casa común, sino habitarla desde la condición de hermanos y hermanas sin fronteras. Una fraternidad y sororidad que renace cuando la actitud del buen samaritano se apodera de nosotros y nos transforma en cuidadores de nuestros hermanos necesitados. Esa actitud es una gracia que hay que cultivar desde la verdad, desde el ser artesanos de la paz, acercarnos a los más pobres y vulnerables, perdonándonos mutuamente. En otras palabras, se necesitan corazones, manos y mentes abiertas para pensar y actuar en términos de comunidad en conexión. En cuanto a las pistas de respuestas desde el carisma y la misión, el Padre nos invitó a tener en cuenta el contexto en que vivimos y a cultivar la actitud mística, contemplativa y misionera. Con relación al contexto,
nos ubicó en la situación de crisis que estamos viviendo a todos los niveles como creación. En la actitud mística subrayaba la importancia de vivir conectados con el Espíritu del Dios Padre Creador y de Jesús resucitado, que nos ayuda a discernir y comprender lo que estamos haciendo y su por qué y para quién. Una espiritualidad inclusiva, un diálogo abierto, intercultural e interreligioso. En la actitud contemplativa resaltó la importancia de vivir conectados con el Espíritu, que nos permite ver, contemplar lo que otros no ven ni contemplan. En cuanto a cultivar la actitud misionera, nos recordaba que es necesario tener conciencia de que Dios es el protagonista de la misión y que nosotros somos servidores y colaboradores. Es el Espíritu que nos ilumina a discernir y a luchar contra las diversas formas del mal. Nos invita a ser profetas en nuestro hoy, como lo fueron Claret y París. Estamos llamados a ser instrumentos del Dios, como lo fueron Claret y París, para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Muchas gracias Petronil por esta conexión con el anterior encuentro y seguimos nuestro camino de reflexión a partir de cuanto ya venimos escuchando y profundizando. Voy a compartir otra vez pantalla. Y de manera especial hoy queremos crecer en la conciencia de la responsabilidad, de ser instrumentos, de contribuir activamente a que Dios pueda realizar a través de nosotros y nosotras el sueño sobre el planeta. Y a echarnos una mano en esta conciencia de responsabilidad, nada fácil, van a ser hoy Claret y París. El desarrollo del tema tendrá una breve introducción, sugerencias de Claret y París en sintonía con la Laudato Si y Fratelli Tutti y una conclusión que según el tiempo será más o menos dinámica, porque queremos que sea una conclusión y al mismo tiempo un punto de partida. Queremos partir afirmando que sí, estamos viviendo un tiempo de crisis ecológica en la que estamos todos inmersos, pero estamos también invitados a vivirla como una oportunidad, un don de Dios, una oportunidad que nos apremia a la conversión, a cambiar de rumbo, para tomar decisiones concretas e inaplazables ante esta situación, a partir de una toma de conciencia de que todos estamos interconectados. Se hace necesario entonces unas nuevas maneras de relacionarnos con nosotros mismos, con la sociedad, con la creación. Con el corazón de Dios, con el corazón de la tierra, con el corazón del hermano. Para llegar a este corazón es necesario una transformación profunda de nosotros,
que nace del encuentro con Jesús, que no nos puede dejar tranquilos, incómodos, nos lleva a cambiar nuestras maneras de relacionarnos y a salir a más allá de lo social, a unas relaciones profundamente humanizantes, acogientes, fraternas, amorosas. A la luz de Claret y de París, queremos ofrecer una sencilla reflexión, alentando nuestra vida para comprometernos a la renovación de la humanidad, desde una mística nueva que provoque, motive y dé sentido a la acción personal y comunitaria. Así como lo hicieron ellos, nosotros estamos invitados hoy a hacerlo. Ofrecemos esta reflexión desde la sencillez y fraternidad, conscientes que el tema no se puede agotar, pero sí deseamos provocar, motivar el ser y la misión de cada uno para que nos pongamos en camino de conversión, de cambiar. Y para la reflexión proponemos el tema con 3 claves de lectura que fueron expresión de la acción profética de Claret y de París como respuesta a las llamadas de su tiempo. Tendríamos que preguntarnos nosotros hoy, ¿no? ¿Qué nos sugieren hoy Claret y París para contribuir a recuperar la paz, la belleza y la plenitud en nuestro mundo? Pues Claret y París tuvieron desde siempre una conciencia clara de que Dios los había llamado y que contaba con ellos para su plan de salvación. En términos de Laudato Si, diríamos que tenían conciencia de ser cuidadores de la obra de Dios. Y en realidad, su respuesta fue una respuesta de docilidad, de búsqueda constante de la voluntad de Dios, experimentándose criaturas de Dios Padre. En la oración de la mañana, María Antonia pide constantemente al Señor conocimiento profundo de Dios, de sí misma y de la misión que Dios tenía preparada para ella. Se pone en actitud de discípula para escuchar, comprender la voluntad de Dios y realizarla. Y la vida de Claret también se desarrolla en una búsqueda constante de la voluntad de Dios. Te suplico, Señor y Dios mío, enviéis sobre mí a vuestro divino Espíritu. Y constantemente se pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Si algo soy, si algo tengo, todo lo he recibido de Dios. Él es mi creador, Él es mi cuidador. Sin Dios, nada absolutamente puedo. Con esta disposición, Claret y París fueron dando respuestas al grito de la realidad de su tiempo. Pero sus respuestas fueron más allá de la situación contingente y es por eso que nos iluminan en la búsqueda hoy de respuestas a las llamadas que nos vienen de la necesidad de una ecología universal, fraterna y solidaria. En los escritos, sea de Claret que de París, encontramos con frecuencia estas palabras: reformar, reforma, establecer, embellecer. En realidad, detrás de esta terminología
propia de su tiempo y especialmente referidas a la iglesia de aquel tiempo, en definitiva, Claret y París nos ofrecen hoy unas claves para un proceso de conversión que ellos mismos encarnaron en su vida y propusieron como respuesta evangélica para contrarrestar a los males del tiempo. Nos centraremos de manera especial sobre tres claves, como ya se ha dicho anteriormente, que nos parecen son expresión de su acción profética y que están en sintonía con los valores propuestos en el capítulo del 2017 y que aquí con sencillez y fraternidad, como hemos dicho al principio, queremos invitaros a releer desde la Laudato Si Fratelli Tutti. Las tres claves son estas: la fidelidad al Evangelio, la vivencia de la pobreza evangélica y una sola familia y un solo corazón. Desde la fidelidad al Evangelio y al anuncio de la palabra. Para nuestros fundadores, la fidelidad al Evangelio es coherencia de vida personal y comunitaria a Cristo y su Evangelio, lo que los hace vivir desde la capacidad crítica, profética y creativa para leer el Evangelio y dar respuestas a las urgencias de su tiempo. Esto ya nos ubica de una manera diferente frente a la realidad. El padre Claret nos dice: seré tan fiel nos dice: seré tan fiel, tan constante en el servicio de amor a Dios, de tal manera que nada me separe de Él. Además, es explícito en recomendaciones para los obispos, para los sacerdotes, para los laicos comprometidos, dando recomendaciones diciendo: han de desterrar la ignorancia y promover la instrucción. Esto es importante, ubicarnos en el deseo que el Padre tiene de desterrar la ignorancia solo a partir de la fidelidad al Evangelio. Conociendo el Evangelio podemos catequizar, podemos orientar, podemos ayudar a la gente a vivir en este camino de iluminación. La madre fundadora expresa que la fidelidad se hace concreta en vivir pobremente el Evangelio, porque el Señor no nos ha dado sino un solo Evangelio, y por falta del anuncio del Evangelio, las almas se pierden. Solo la luz del Evangelio puede curar el mundo. En su vida, los dos, podemos ver, encarnaron este deseo de configurarse con la palabra y hacerlo vida en muchas acciones con las que lo expresaron. El capítulo del 2017, capítulo general, nos dice a nosotras, para hoy, nuestro punto de partida es la fidelidad a la palabra, que solo puede producir efectos en nosotras cuando le damos tiempo y cuando desde ella entramos en contacto con la realidad y la proponemos como encuentro con el Señor. Muy en consonancia con nuestros fundadores y nuestro documento capitular, leemos en la Laudato Si:
la fidelidad nos lleva a asumir la responsabilidad trabajando como si todo dependiera de nosotros, pero conscientes de que todo depende de Dios. Esto es la fidelidad a la palabra. También la Laudato Si nos dice, fidelidad es la consecuencia de que lo que el Evangelio hace en nosotros atraviese todo nuestro ser, nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro vivir. Y lo que nos lleva entonces a cambiar nuestras pasividades para convertirnos en actores inmediatos en este cambio que necesitamos todos para reanimar nuestro planeta, nuestra humanidad. La segunda clave y valor en este proceso de conversión en el que insisten nuestros fundadores para responder a los gritos del mundo es la pobreza evangélica. Pobreza evangélica entendida como actitud profunda de corazón, amor a la persona de Cristo pobre, fe en Dios Padre, confianza en Él, certeza en que en Él lo tenemos todo. Hermanos y hermanas, casa común, vida con sentido, como dice nuestro documento capitular. Esta dimensión está muy en consonancia con lo que expresa la Laudato Si, en referencia a un estilo profético, contemplativo, capaz de gozar profundamente, sin poner confianza en el tener u obsesionarse por el consumo. Entonces, desde la fe y desde el amor a la persona de Cristo pobre y misionero, podemos decir con la Laudato Si que la vivencia de la pobreza evangélica es el resultado de una experiencia del encuentro con Dios, capaz de conquistar el corazón, toda la persona y la realidad. Vamos a desglosar este aspecto de la pobreza evangélica a 3 niveles. Desde la llamada de Dios como amor, desde la sencillez de vida como alegría y desde la solidaridad con los pobres como justicia. Desde la llamada de Dios. Pablo, en la carta a los Filipenses, nos invita a vivir la pobreza como llamados, como elegidos de Dios, como los que nos sabemos necesitados de todo, pero siempre esperando en el Señor, abandonados en Él, como vivió Jesús, como lo vivieron nuestros fundadores. Y la madre fundadora nos dice, el seguimiento de Jesús pobre es la clave de la pobreza evangélica. Y así lo contempla ella, en continua actitud filial de amor y entrega generosa a la voluntad de Dios. La pobreza radical a la que se siente llamada se había para ella, y nos lo deja como un legado, traducir en imitación de la desnudez de Cristo, una desnudez que nace de dentro, que es profunda, y además en comunión con los pobres, tomando de ellos su propia pobreza, entrando en contacto con ellos, dejándonos tocar por ellos. Inclusive expresa, prefiero no tener nada para dar
pero sí tomar de ellos toda su pobreza. También siente esta llamada de Dios como un llamado al desprendimiento efectivo y espiritual, que llegó a ser tal para ella que pudo describir un día a su confesor: no tengo otros bienes en este mundo más que la pobreza y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y ni siquiera de esto me puedo gloriar, porque no son míos. Se reconoce que son del Señor. Se reconoce tremendamente pobre la madre. Y el padre Claret, muy en sintonía con la madre, también dice: vemos que vivió la pobreza con explícita referencia a la vida de Jesús y de los apóstoles. Y dice, observaba que la virtud de la pobreza servía para edificar a las gentes, para dar testimonio. Servía para derrocar el ídolo del oro, del poder, del mal. Además, dice el padre, me ayudaba a crecer en humildad para adelantar en santidad. Muy en consonancia con los fundadores, encontramos en Laudato Si, que nos dice: una manera de valorar cada realidad del ser humano es aprender a tomar contacto y saber gozar con lo más simple, lo más sencillo, para poder ver el rostro de Dios. Y también en otra parte, la Laudato Si dice: la desaparición de la humildad en el ser humano causa daño a la sociedad y al ambiente. No es nada fácil desarrollar esta virtud si excluimos de nuestra vida a Dios y nuestro yo ocupa otro lugar. A mí personalmente me impacta mucho esta coincidencia de la humildad de la que nos habla Laudato Si, y es tan sentida en el padre fundador y en la madre, pero el padre lo expresa de una manera muy bella, como he expuesto arriba. Pues el otro nivel, justo en continuidad con el primero, es el nivel de la simplicidad de vida. El comentario a nuestras constituciones dicen que con la simplicidad de vida queremos hacer real, efectivo, el deseo de tener a Dios como el único bien. Y justo estas coincidencias que llaman la atención con la Laudato Si, ¿no? En la Laudato Si encontramos una definición de simplicidad de vida muy en sintonía con la vivencia de nuestros fundadores, que aún en medio de muchas penas siempre vivieron agradecidos a Dios. Y dice la Laudato Si: la simplicidad de vida permite detenerse a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida, sin apegarnos a lo que tenemos, ni entristecernos por lo que no poseemos. Pues seguro que en nuestro corazón en este momento nos suenan las palabras de María Antonia París. Me alegré tanto al ver la casa tan despoblada que saltando de contento decía: ¡viva la santa pobreza, hermanas mías! Pues al llegar a Cuba, María Antonia y sus compañeras siguen haciendo experiencia de confianza, de abandono del Señor, concretizada en el no tener ni lo necesario. Este es el gozo de los simples de corazón, que María Antonia refleja en el misionero apostólico y que propone desde la configuración con Cristo. Además, para responder a los males de su tiempo, en los puntos para la reforma, María Antonia pide renunciar a las rentas, a imitación de los apóstoles, reformar la vida, casa, familia,
con lo más preciso y absolutamente necesario. Vivir en comunidad y en comunión de bienes y compartir con los pobres. Porque dice, las rentas de todos son de los pobres. Pues el padre Claret comparte estos mismos sentimientos en sus apuntes de un plan. Él también pide vivir pobremente, desprenderse de las rentas, aconseja poner los bienes en común y recuerda la obligación hacia los pobres. Pues Claret era pobre y gozaba siendo pobre. Dirá, dinero nunca llevaba, ni quería. Él vivió sin exigir nunca a los demás, relacionándose siempre con pasión y misericordia con todos. Y dirá, para todo lo que mira a mi persona, como comida, cama y vestido, seré como avaro. Pero seré generoso para los amigos y compañeros y pródigo para con pobres y necesitados. Además, en sus escritos, el padre Claret destaca el deseo de no ser gravoso a nadie, de trabajar para proveer a su alimentación necesaria. Y dice, voy siempre a pie para no gravar a nadie. Así que otra dimensión de la sencillez es vivir del propio trabajo, ganarse el pan. Esta dimensión está muy presente también en la vida de la Madre Antonia, que desde joven trabaja con entusiasmo en las labores familiares, se entrega a la misión como educadora en la época de maestra, cuando estuvo en la Compañía de María, se dedica a todas las actividades y necesidades de la comunidad, sobre todo trabajando por las enfermas. Así que desde el inicio, también podemos decir de nuestra congregación, está claro que en ambos fundadores la voluntad de vivir del trabajo es clara. La madre dice que el señor Claret se dignó contestar a la carta que había escrito en cuanto al viaje a Cuba, diciendo que ya podíamos ir, que seríamos muy bien recibidas y que aunque por de pronto él no podía fundarnos monasterio, pero que trabajando podríamos comer. Y Dios bien pronto nos proporciona trabajo para podernos sustentar con el sudor de nuestros rostros sin ser molestas a nadie. Pues en la Laudato Si encontramos que cuidando y motivando el trabajo con generosidad y ternura, protegemos este mundo que Dios nos ha confiado. Y el tercer nivel es el nivel de la solidaridad con los pobres, que es expresión de una pobreza evangélica que se hace testimonio profético de libertad frente a los poderes y a los bienes de este mundo. Bienes que muchas veces son mal repartidos en la humanidad. La Laudato Si nos presenta la urgencia de cuidar el planeta, tomando conciencia de que necesitamos implementar una solidaridad universal con acciones holísticas. Dice que, aunque si esto no resuelva el problema, pero confirma que el ser humano es capaz de acciones generosas, de gestos generosos, solidarios y de cuidado, porque ha sido creado para amar. Entonces podemos decir que vivir la pobreza
en solidaridad con los pobres es cuidar el planeta. El padre Claret se describe a sí mismo como una persona muy sensible a las necesidades y a los sufrimientos de los demás. Dice, yo soy naturalmente compasivo, de corazón tierno, y que no puedo ver una desgracia, una miseria que no la socorra. Me quitaría el pan de la boca para dar al pobrecito. Me abstendré de ponérmelo en la boca para tenerlo y darlo cuando me lo pida. En la autobiografía también nos cuenta algunas formas de cómo se dedicaba a los pobres. Compró, por ejemplo, una hacienda en la ciudad de Puerto Príncipe. Procuraba atender a los pobres de tal manera que pudieran salir de la pobreza. Entonces, una solidaridad que dignifica. El plan de esta obra, por ejemplo, era recoger a los niños y a las niñas, darle de comer y vestido y al mismo tiempo enseñar la religión, leer, escribir, dignificar y formarlos. Esto es esta dimensión holística, integral. Entonces, más que limitarse al asistencialismo, el padre Claret crea procesos educativos y formativos, dedicando tiempo, atención y medios concretos. Pues nos contará que todos los lunes del año reunía a los pobres, le daba una peseta y además de darle una peseta le enseñaba la doctrina cristiana, le hacía una plática y le exhortaba a recibir los santos sacramentos. Estaba muy atento a los más necesitados y dice, con la ayuda del Señor, cuidé de los pobres. En las condiciones actuales, en las condiciones sociales mundial, en las condiciones de la sociedad mundial, cada vez hay más personas descartables. Y entonces el principio del bien común se convierte en un llamado fuerte a la solidaridad y en una opción preferencial por los más pobres. Esto nos lo dice la Laudato Si, muy en sintonía con esta sensibilidad de nuestros fundadores. Otra forma que confirma todo este proceso de dignificación, otra forma de ayudar que utilizaba el padre era la implantación, como en las diócesis, la implantación de la caja de ahorro, porque, dice el padre Claret, vi que los pobres, si les dirige bien y si les proporciona un modo decente de ganarse la vida, son honrados y virtuosos. La madre Antonia también pide a sus hijas, a las claretianas, de trabajar para sus hermanos, los prójimos. Y lo pide de esta forma, dice, teniendo siempre las manos abiertas, dando con una mano larga según el acuerdo comunitario. Además, el último mes del año, si algo queda, se dará a los pobrecitos, y en especial para colocar doncellas desamparadas. Jamás se ha de permitir que en nuestros conventos se aumente renta ninguna a expensas de los pobres de Jesucristo, porque en justicia les pertenece. Y también ella reconoce la importancia de una solidaridad integral que no se para al asistencialismo, sino que va más allá y entonces reconoce que es necesario enfrentar los males del mundo disipando la ignorancia con la luz del Evangelio. Pues diríamos una vez más con las palabras de la Laudato Si que todo está conectado
Y eso nos invita a madurar en una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio del amor de Dios. Y también nos invita a replantear itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de manera que puedan realmente ayudar a crecer en solidaridad y a crecer en la responsabilidad y en el cuidado que es basado en la compasión. Y aquí encontramos el corazón compasivo de nuestros fundadores. Esta tercera y última clave, una sola familia y un solo corazón, nos invita a revisar la unión, la caridad, a estar cómo estamos conectados los unos con nosotros y con la creación. Para la madre fundadora, ella consideraba que la fraternidad y la caridad son otra forma de hacer frente a los males del tiempo. Y en los puntos que ella propone para la reforma de la iglesia, lo primero que va a decir es: la pobreza exige vivir en comunidad. Están muy conectadas, ¿no? Y en comunión. Y quienes viven en comunidad comparten todo, sin haber entre ellos tuyo o mío. La importancia de la caridad es relevante en la vida de la madre fundadora. La explicita como el fundamento, la base para vivir la pobreza. Le escribe ella misma al padre fundador y le dice: nuestro instituto, la base de nuestro instituto es la mutua unión y la caridad. Esto nos hace una sola familia y un solo corazón. Pide además a las hermanas que la caridad no sea fingida y que se fundamente en palabras verdaderas. La medida del amor a la humanidad no ha de ser otro que la medida del Evangelio. El padre Claret vive este amor desde la experiencia filial con Dios. El padre Claret redescubre en esta relación de hijo con el padre, de relación filial, dos maneras de relacionarse con los hermanos. Una doble fraternidad, podríamos decir. Vive una fraternidad hacia el pueblo, como pastor, como cuidador, y lo da todo por su pueblo, pero también comprende la otra manera, la fraternidad de relacionarse con sus compañeros de misión. Y expresa muy bellamente con un ejemplo esta experiencia de comunidad fraterna. En el ejemplo de la colmena, dice que estando en Cuba, su comunidad era como una colmena. Todos entraban, todos salían, se sentían contentos, compartían los bienes y luego se sentían contentos y los de fuera se admiraban de ver esta experiencia comunitaria. Además, Claret cuidó de los hermanos en nombre de Dios y lo expresó en sus propósitos de 1865, diciendo: tendré para con Dios corazón de hijo y de esposo, para conmigo corazón de juez y para con mi prójimo corazón de madre, tierno, compasivo. Se preocupó de ayudar a los hermanos a vivir y a experimentar el amor del Padre, así como Él lo vivió, lo experimentó, quiere que nosotros también lo vivan. Y entonces dice en una de sus oraciones: oh prójimo mío,
Te amo y por amor te libraré de los pecados. Te amo y por amor te instruiré. Te amo y por amor, te amo porque eres así, porque eres hijo de Dios. Y continúa esta bella reflexión del Padre sobre el amor. En Fratelli Tutti nos dice, nadie puede experimentar el valor de vivir sin rostros concretos a quienes amar. Aquí está el secreto de la verdadera existencia humana. La vida subsiste donde hay vínculo, donde hay comunión, donde hay fraternidad. El amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan tiene puentes. Es capaz de construir espacios que favorezcan la compasión, la dignidad, la misericordia, el sentirnos acogidos y amados. Detrás de la palabra caridad está el aprecio, la valoración al ser amado. En una palabra italiana, caro, caro hermano, caro amigo. Y el Papa en la Fratelli Tutti expresa caro para mí, es decir, muy estimado, en alto valor. Creo que están muy en consonancia estas palabras de la Fratelli Tutti con nuestros fundadores, en la forma como se desvivieron por atender a los hermanos, especialmente a los más pobres, como ya lo decía antes Lía, y como lo reflexionamos quizás muchas veces. La caridad, sigue la Fratelli Tutti diciendo, implica una marcha eficaz de transformación de la historia y debe expresarse en el encuentro con la persona y también debe llegar al hermano e inclusive al más lejano, al más ignorado, al que está más abandonado, más aislado. Y este amor al prójimo, nos dice, es también realista, pero no desperdicia nada que sea necesario para su transformación y para beneficiar especialmente a los últimos. Y en últimas, y como para cerrar, yo quiero terminar repitiendo algo que dije al comienzo, porque así siento esta vivencia del amor entre los fundadores. Es realmente estar conectados con el corazón de la tierra, con el corazón del hermano, para poder estar conectados con Dios. Si no, seguimos desconectados. Aquí una imagen conclusiva, recapitulando un poco lo que hemos ido diciendo. Y entonces las 3 claves y los 3 niveles en la clave central, que es la vivencia de la pobreza evangélica. La propuesta que hacemos ahora La invitación en este momento es quedarnos en silencio, dejando pasar en nuestra mente al corazón imágenes y palabras. y vamos concluyendo. Vamos otra vez a compartir pantalla. Y vamos a presentar un poquito nuestras conclusiones. Entonces, nosotras pensamos que a la base de un proceso de conversión ecológica está el repensarnos desde el encuentro con Cristo, a la luz de la alegría del Evangelio, es la Iglesia en salida misionera, en una fraternidad global vivida
en sobriedad, sencillez y caridad no fingida. También pensamos que es un repensarnos, es decir, para repensarnos hemos de volver a la fuente, que es Cristo pobre con su palabra, para vivir en sencillez, gozando con lo que tenemos. Y es apasionarnos por los pobres con una solidaridad que dignifique. Es sentirnos interconectados, interconectadas de la comunidad, la comunión, la caridad. Queremos agradecer a tantas hermanas que a lo largo de los años han ido profundizando sobre el carisma claretiano, sobre la espiritualidad claretiana. Para preparar esta reflexión también nos hemos apoyado en ellas, ¿no? Y deseamos que también vosotros podáis disfrutar de la relectura del texto de Ser Claretianas para el Mundo de hoy, que recoge el seminario que se celebró hace unos años, y Dos plumas movidas por un mismo espíritu. Además, muchos escritos de los fundadores. Y pues agradecidas a todas las hermanas que han ido a lo largo del tiempo profundizando sobre el carisma. El Papa Francisco se ha inspirado en muchos santos: Francisco de Asís, Ireneo, Buenaventura, Hildegard y en las reflexiones del imán. Nosotras y nosotros, además, pues agregamos a esta larga lista a Claret y París como inspiradores de una ecología global integral. Y ahora, aquí está un poco la despedida. Sabéis que nuestro próximo encuentro será en marzo, si Dios quiere. Os haremos llegar con tiempo la fecha y el link, ¿no? Pues en este encuentro, en el próximo encuentro, en el encuentro de marzo, lo que queremos es primero volver a recordar los elementos reflexionados y compartidos en estos dos encuentros, pero también queremos y deseamos poder compartir proyectos, procesos que se están realizando a partir de esta reflexión y a partir del plan plurianual que ha propuesto el Papa Francisco para los próximos 7 años para celebrar el jubileo de la Laudato Si. Entonces, todo el material de estos dos encuentros, del primero del 7 de noviembre con el Padre José Cristo Rey y este encuentro nuestro, todo el material lo vamos a colgar en la página web congregacional. En la ventana biblioteca podéis encontrar todo. Los materiales del día 7 ya están colgados en las 3 lenguas. Y los materiales de hoy, dentro de unos días, el tiempo material de arreglar los vídeos y otras cosas, los vamos a colgar igualmente. También vamos a colgar la propuesta que el Papa hace para elaborar un plan plurianual. Y el texto que ha salido hace poco, este texto, os lo hago ver, este texto, que dice: en camino hacia la casa común, hacia el cuidado de la casa común, lo vamos a colgar en las 3 lenguas, un PDF en las 3 lenguas. Es un texto que tiene también fichas concretas de actividades en cada ámbito apostólico y nos puede servir.